Y hablamos más a fondo de esta polémica medida con Carlos Arévalo, experto en política exterior y profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Arévalo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula, como siempre un placer poder estar con ustedes. Profesor Arévalo, dicen muchos analistas que con esta decisión del presidente Obama, Estados Unidos se libra de un problema, mientras que otros consideran pues, que lo que hubo aquí fue una gran concesión de Obama al gobierno de Raúl Castro, aunque sabemos que lo estaba demandando el gobierno cubano desde hace mucho tiempo. ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo creo que hay que hablar un poquito del contexto migratorio y el trato que se le da a los cubanos en Estados Unidos para poder entender esta medida. Yo honestamente, y para responder a la pregunta, Paula, lo que diría es que sin lugar a dudas fue una concesión hacia el gobierno cubano buscando aplicar la política de normalización de la relación entre los dos países, Estados Unidos y Cuba, que viene implementando desde hace algunos meses el presidente Barack Obama. Ahora, esto no quiere decir que no se siga con tratamiento especial para los migrantes cubanos y puede haber muchas otras vías de llegar a los Estados Unidos para los cubanos que no son solamente la de montarse en una barcaza para intentar llegar por el mar, tocar el suelo norteamericano y tener el beneficio de que no sean detenidos, sino que puedan estar dentro del territorio norteamericano, que es la que conocemos como la medida de pies mojados, pies secos. Un beneficio que tienen los cubanos y que se sigue manteniendo porque no es algo que se pueda cambiar con una regulación del gobierno, es la ley de 1966 aprobada por Lyndon Johnson, que es la ley de ajuste cubano, se conoce como la ley de ajuste cubano, que le da el beneficio a los cubanos que duren un año en territorio norteamericano a tener la residencia legal en ese país. Entonces, ese tipo de tratamientos, ese tipo de beneficios se mantienen. Los cubanos pueden llegar por muchos mecanismos, pueden tener una visa, por ejemplo, como pueden llegar cualquier otra persona ilegalmente a residir en Estados o a estar en Estados Unidos, y tienen una visa por un tiempo limitado y exceden ese tiempo hasta que se quedan más de un año y ahí pueden optar por la residencia. Entonces yo creo que fue una concesión importante para el gobierno cubano. Siguen otros beneficios, pero el gran beneficiado sin lugar a dudas de estas medidas, especialmente la que tiene que ver con los beneficios para médicos, es el gobierno cubano. ¿Qué pasa, profesor Arévalo, con esos cubanos que son deportados? ¿Cuál va a ser el tratamiento que van a recibir? Porque entiendo que en este punto Cuba también hizo concesiones. Efectivamente, Paula, ahí hay dos medidas. Entonces, esto digamos que es una medida que es la que adopta el gobierno de Estados Unidos a través de una regulación del Departamento de Seguridad Nacional, y otro es un acuerdo que hacen Estados Unidos y Cuba en el cual Cuba se compromete a recibir a aquellas personas que sean devueltas de Estados Unidos y no encarcelarlas y no darles un tratamiento violatorio de sus derechos humanos. Habrá que ver si el gobierno cubano cumple su parte del trato. Bueno, también quedó anulado, profesor Arévalo, ese programa especial para los médicos cubanos que, digamos, tenían ese asilo especial cuando salían en misiones internacionales a otros países y luego desertaban. Hoy el senador Marco Rubio decía que él estaba bastante seguro de que el presidente Donald Trump, cuando ya tome posesión del cargo, iba a reversar esa medida en lo que tiene que ver con el programa de médicos. ¿Usted cree que eso puede pasar? Puede pasar principalmente porque hay que recordar que una de las razones por las que Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos el 20 de enero es por el apoyo que tuvo en la Florida. Y ese apoyo en la Florida principalmente vino con los migrantes o digamos, ciudadanos norteamericanos, pero que vienen de ser migrantes de Cuba y que no están de acuerdo con la política de cercanía con la isla que ha tenido el presidente Obama, porque alega que todavía sigue siendo un régimen violatorio de derechos humanos, que tiene presos políticos, etcétera. Entonces no va a ser fácil, digamos, es posible que reverse esta medida, pero no, como muchos analistas han dicho, que le han hecho un favor a Donald Trump. No lo creo, porque tiene que responder a parte de su electorado que no está de acuerdo con las medidas del presidente Obama. Entonces es muy posible que reverse el tema de los médicos, pero incluso podría tener problemas y podría llegar a reversar la medida de pies mojados, pies secos. Bueno, y claramente también con esta medida pues quedan todos los inmigrantes en igualdad de condiciones. ¿Por qué era importante también que esto pasara?
Porque siempre, la razón por la que en 1995 se implementa esta medida es porque se consideraba que los migrantes provenientes de Cuba lo hacían, migraban de la isla porque querían salir de ese régimen que era un régimen opresor, un régimen dictatorial. Lo que se demuestra es que ya hay un cambio, que se entiende que los migrantes que vienen de la isla ya no lo hacen porque quieren huir del régimen opresor, sino que por el contrario son migrantes económicos, como pueden ser los migrantes que vienen de otros países centroamericanos, como pueden ser los migrantes que vienen de México, etc. Entonces, en ese sentido, estarían en igualdad de condiciones por ser todos considerados personas que migran a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades económicas para ellos y sus familias. Muy bien, pues Carlos Arévalo, experto en política exterior, profesor de la Universidad de La Sabana, muchísimas gracias por siempre atendernos y regalarnos sus conceptos que nos brindan muchas luces acerca de temas como este de hoy que le está dando la vuelta al mundo. Como siempre, un gusto estar con ustedes, Paula.